Egunon danori, hasiko gara jardunaldi honetako lehenengo ponentziarekin, eta horretarako gurean daukagu Rosa Aparicio. Rosa Aparicio es catedrática en Sociología, es una de las grandes referencias en los estudios de las migraciones a nivel tanto de ámbito estatal y también en el ámbito internacional, y la verdad que es un placer poder tenerla en estas jornadas porque ha realizado una amplia trayectoria de investigación en el tema de los hijos e hijas de personas inmigrantes. Rosa Aparicio es profesora e investigadora en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y es también la presidenta del Foro para la Integración Social de los inmigrantes. También es conocida porque fue fundadora y directora del Instituto Universitario de Estudios sobre las Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, y para el tema que tenemos hoy ha realizado junto con Alejandro Portes, ya tal como ha comentado el viceconsejero, una amplia investigación sobre el tema de segundas generaciones utilizando los casos de Barcelona y Madrid en base a una base empírica, una encuesta que se ha convertido en una referencia, ¿no? La invitamos para que nos viniese a contar algo sobre esta investigación. Y bueno, aquí tenemos a Rosa Aparicio para la ponencia inaugural. Posteriormente, yo voy a hacer una breve panorámica sobre la situación de los hijos e hijas de personas inmigrantes en Euskadi, que no va a ser muy largo, y por lo tanto el debate posterior lo tendremos una vez terminada mi intervención. Por lo tanto, hablará Rosa, hablaré yo. Mi intervención va a ser en euskera, pero tenéis el servicio de traducción para aquellas personas que no entendáis. Y posteriormente ya haríamos el debate antes de irnos a tomar el café. ¿Cuánto tiempo tengo? 45 minutos. Vale. Bueno, buenos días a todos. Espero que no me coja un ataque de tos mientras esté hablando, porque he venido con un resfriado y antes casi me cogió. Bueno, primero para mí quiero agradecer a Ikuspegi y a Bilsen por esta invitación, que bueno, para mí es un gran placer haber aceptado y por eso también, a pesar de la gripe que ahora nos toca por la época del año, pues he querido de todas maneras venir. Sin duda, bueno, lo primero que os llamará probablemente la atención es el título, que luego creo que quedará explicado. Esto se mueve así, ¿no? Bueno, sin duda, muchos estaréis al tanto, por lo menos muchos de los que estén en el mundo académico estarán al tanto de cómo el profesor Alejandro Portes de la Universidad de Princeton en Estados Unidos quiso testar en España sus teorías sobre la integración de los hijos de los inmigrantes que en los Estados Unidos y también en Europa habían generado enormes debates de no poca resonancia. Y que allí se llamaron la teoría de la asimilación segmentada. Dicho sea de paso, modelo que ha sido prácticamente el único que se ha utilizado en Europa y en Estados Unidos para estudiar las hijos de inmigrantes, pero que en realidad nunca se había testado fuera de Estados Unidos. Es de esto entonces de los que voy a hablar, porque para testarlo hemos hecho un gran estudio. Antes se han hecho referencia a ello, en que desde el principio yo he estado implicada y que me alegro de poder presentar aquí. Más concretamente, me alegro de ello porque a mi parecer el estudio tiene muchas cuestiones interesantes, aparte de lo de arriba y abajo,
que he escogido para darle un título a mi intervención. De todos modos, he querido darle este título de arriba y abajo, porque al fin y al cabo lo que quisieron los autores de ese estudio norteamericano, al insistir en llamar segmentada a la integración de los hijos de los inmigrantes, tal como ellos la veían, es que esa integración nunca será neutra, ni para los mismos hijos de los inmigrantes, ni para la sociedad que les acoge, que o bien llevará a los chicos jóvenes hacia arriba, hacia una situación social abierta a mejores posibilidades que las que tuvieron sus padres, o bien hacia abajo, hacia una inserción social en nuestros medios estancada en la extranjería, en la inferioridad y en la eventual conflictividad social. Volveré sobre esto, aunque a mi modo de ver no es lo más interesante que tiene el estudio de que voy a tratar. Describiré primero, y aquí tenéis el esquema, cómo se ha hecho el estudio, aunque me detendré un poco sobre ello, espero no aburrirles, y luego qué variables se querían estudiar y por qué. Me detendré sobre ello porque creo que las conclusiones a las que uno llega dependen mucho de cómo se plantea un estudio. Entonces, por ello es bastante importante en este caso. Luego, una vez comentado cómo se ha hecho el estudio y las variables que están detrás, por fin comentaré cuáles han sido los principales hallazgos a que hemos llegado en lo tocante a la integración en España de los hijos de los inmigrantes. Entonces, ¿cómo se ha hecho? No, eso no es. ¿Cómo se ha hecho el estudio? 3 características de la puesta en marcha de este estudio lo hacen algo especial. La primera, que como acabo de decir, se inició queriendo testar en España la teoría de la integración segmentada de los hijos de inmigrantes. La segunda, que se plantea como un estudio longitudinal, según cómo lo explicaré enseguida. La tercera, que se ha hecho con una muestra de hijos de inmigrantes mayor que todas las hasta ahora consideradas en España y casi se puede decir que en Europa también. Detallo ahora lo que más importa de estos 3 puntos. El gran argumento sobre el que Portes y Rumbaud, que fueron los autores del estudio americano, querían apoyar en los Estados Unidos su teoría de la integración segmentada de los hijos de los inmigrantes, fue la utilización de los supuestos e hipótesis de esa teoría para un magno estudio longitudinal sobre el modo de integrarse los hijos de los inmigrantes en California Sur y en Florida. Ese estudio se llamó en inglés el Children of Immigrants Longitudinal Study, en abreviado SILS. Dada la resonancia que tuvo este estudio y sobre todo la teoría surgida de él, los autores quisieron enseguida, sobre todo Portes, quiso enseguida realizar fuera de su país otro estudio sobre lo mismo y con el mismo propósito, para dejar comprobada la validez de sus métodos e hipótesis en un contexto distinto del de Estados Unidos. Para ello escogió España, que era por entonces el país que más inmigrantes recibía fuera de los Estados Unidos, pero también por otro motivo, que es que, digamos, el componente de la población inmigrante era más parecido al de los Estados Unidos y entonces se podía comparar más fácilmente, ¿no? Principalmente porque aquí teníamos los llamados latinos, ¿no?, que en otras partes de Europa son menos numerosos. Pero si debía ser válida esa comprobación en España, el estudio debía ser una réplica del SILS original realizado en los Estados Unidos, con las mismas exigencias de allá. Y así se inició entre nosotros el estudio que aquí se ha llamado ILSEG, Investigación Longitudinal de la Segunda Generación, con la ventaja de partir de un modelo ya comprobado en un país donde al menos las exigencias para la investigación social son altas. Vemos luego que el mismo Portes, tanto allá como aquí, tuvo empeño en que la palabra longitudinal figurara en el título del estudio y entendía por longitudinales
a aquellas investigaciones sociales de procesos de cambio que se hacen siguiendo en el tiempo a las personas mismas cuyos cambios quieren conocerse. O dicho de otra manera, en sus estudios del proceso de integración de los hijos de inmigrantes en el SILS original, no se había contentado con ver en una muestra de estos muchachos en un momento dado cómo estaban integrándose, para posteriormente comparar su nivel de integración con el de otra muestra de hijos de inmigrantes de menor veteranía, comprobando con ello los pasos que los chicos estaban dando. Por el contrario, Portes y Rumban quisieron comprobar los avances o deterioros que se producen en el proceso de integración de los chicos en una muestra de ellos físicamente constante, a la que siguió en el tiempo examinándola en sucesivos intervalos. Y así se ha hecho aquí nuestra investigación ILSEC. Aunque, por supuesto, ello tenía una serie de complicaciones, encareciendo mucho el trabajo, pero, sin embargo, también lo ha asegurado contra los riesgos de deriva que pueden producirse al dar por supuesto que pueden combinarse datos estáticos de distintas muestras de hijos de migrantes de edades distintas, para construir representaciones válidas de los cambios vividos por ellos al ir teniendo más años. Con esto paso al tercero de los puntos que en el estudio que presento me parece especial, el de la muestra con que está trabajado y que, ante todo, al abarcar de partida a 6.905 hijos de migrantes, es especial por su tamaño, mucho mayor que el de cualquier otro estudio sobre hijos de inmigrantes en España y casi en Europa. Ahora bien, 6.905 hijos de inmigrantes seleccionados como. Una observación preside el diseño de la muestra a que aquí nos hemos atenido, que en España los hijos de inmigrantes de derecho y de hecho están escolarizados hasta los 16 años. En las escuelas, por tanto, se les puede encontrar. Y un paso más. Entre Barcelona y Madrid, donde está el mayor número, están sin duda representados los de las familias inmigradas a España, de todas las nacionalidades y todos los niveles sociales. El trabajo ILSEC, entonces, seleccionó aleatoriamente las escuelas de Barcelona y Madrid que va a tener en cuenta, encuestando a todos sus alumnos de los 3 primeros cursos de ESO, edad en que se da, por supuesto, que está iniciada la mejor o peor integración de los chicos. Aquí habría que decir, digo, todos sus alumnos, que los que hemos seleccionado, evidentemente, son los hijos, bueno, o aquellos chicos que tenían al menos un padre de origen extranjero, y esto es importante, y que habían venido a España antes de los 12 años, es decir, que probablemente no entraban en la muestra aquellos que hubieran llegado a los 14 o a los 15 años. La muestra entonces representa a lo que podríamos llamar la segunda generación y la generación 1.5, esa generación que unos llaman 1.25, o esto ya aquí no estaría, ¿no? Bueno, utilizando esta terminología que ya sabemos que tiene mucho cuestionamiento, pero que sirve a veces para distinguir. Es entonces cuando aparecen los 6.905 individuos que constituirán lo que se llamará la muestra original de los hijos de inmigrantes, que se realizó, como veis, entre el 2007 y el 2008. Pero el estudio sigue adelante y 2 años más tarde, en el 2010, se encuesta a los padres o madres de los muchachos con quienes se puede establecer contacto, y hemos llamado muestra de padres al conjunto de datos obtenidos mediante esta segunda encuesta. Finalmente, el trabajo se concluye en 2012 recogiendo de nuevo datos sobre los mismos chicos a los que se puede acceder, lo que llamaremos muestra de seguimiento, es decir, a los mismos chicos que formaban parte de la muestra original, para, analizándolos en conexión con los anteriores, comprobar lo que había ido ocurriendo con la integración de todos ellos.
Más adelante detallaré cómo se fue contrapesando la pérdida de los chicos con los que no se pudo contactar en esta segunda fase del estudio y cómo, para verificar y complementar los datos recogidos sobre ellos, se encuestó también a una muestra, ya lo hemos dicho, de 1.843 padres y madres de los mismos muchachos inmigrantes. En realidad, la muestra, para contrarrestar lo que se iba perdiendo en la muestra de seguimiento, es lo que aquí he llamado la muestra de reemplazo, ¿no? Eso sí, son chicos nuevos que no pertenecían a la muestra original. Luego también se hizo, para complementar, una muestra de nativos. Esto ya fue en el 2012, es decir, que no tenemos muestra del 2008 de nativos, pero se pensó que era útil hacerla ya entonces para por lo menos poder comparar en esa etapa. Así, gracias al interés y habilidad de los que se implicaron en el trabajo de campo, la base de datos con que pudieron contar los análisis finales del trabajo abarcaron, fuera de lo comunicado por la muestra de padres, lo aportado por 7.310 jóvenes adultos de ambos sexos, no nativos y nativos. Bien. ¿Con qué variables se ha trabajado? No voy a ponerlas todas, solo pongo aquí el modelo de la asimilación segmentada. Naturalmente que lo que quería estudiar el trabajo era el grado y progreso de integración de los hijos de inmigrantes y, en orden a ello, examinar los indicadores que podían señalarlo. Pero ulteriormente quería también explicar ese nivel, además de medirlo. Y eso hacía que al trabajo le interesasen dos clases de variables, unas directamente indicativas del grado de integración alcanzado por los muchachos y otras expresivas del porqué de esos logros. En cuanto a los indicativos del nivel de integración, es obvio que si han de ser indicadores de él, tendrán que referirse a logros en lo que se entiende por integración. Por ejemplo, si por integración se entiende la adaptación cultural, los indicadores deberán mostrar cuánta adaptación cultural alcanzan a tener los hijos de los inmigrantes. Pero este estudio no entiende las cosas así. Entiende primero que todo individuo, joven o no joven, se integra socialmente en algún grupo y que por eso, es decir, sería casi lo que figura, lo que está a mi derecha, en algún grupo, y que por eso lo que más principalmente interesa saber de los jóvenes hijos de inmigrantes es la clase de grupos en que se integran, si van integrándose en grupos que confluyen hacia una interacción social de clase media, económica y cívicamente productiva, o si en su integración social derivan hacia un trato y unos ambientes de grupo étnicamente encerrados en su inferioridad o incluso conflictivos. O sea, que supuesto este enfoque, los indicadores nos tienen que ilustrar sobre esa bifurcación ante la que se van a encontrar los jóvenes en su trayectoria social, tomar en su inserción la vía ascendente que podrá llevarlas a mejor situación que la vivida por sus padres o estancarse en la descendente que les llevará a los terrenos de los individuos mal encajados. Por eso, los autores de la teoría de la integración, asimilación segmentada, y yo, han llamado a su teoría, por eso estos autores han llamado a su teoría de la asimilación segmentada, y yo he puesto en el título de mi intervención lo de arriba y hacia abajo, lo de hacia arriba y hacia abajo. Pero Portes y Rumban dan un paso más para precisar los indicadores que utilizará su trabajo. Portes se dice, entre los 15 y los 20 años, los más cruciales para la orientación que tomará la inserción social de los jóvenes, ¿qué pueden hacer o padecer estos que sea decisivo para su integración posterior? Entonces, precisamente eso decisivo será indicador de la vía hacia arriba o hacia abajo que están ya tomando, y por ello, en concreto y básicamente, toma como indicadores de la buena integración iniciada por los muchachos sus logros escolares y más adelante, pues, la transición hacia el mercado de trabajo. Pero aún nuestra muestra no solo cubre esto parcialmente.
pero también la relación que tienen con sus centros de enseñanza, sus eventuales experiencias de estar siendo discriminados, sus vivencias de identidad nacional, la elección de sus amistades, sus usos de la lengua locales y materna. Y, por supuesto, en sentido contrario, tomará como indicadores de que están iniciando una integración descendente el abandono o fracaso escolar, una experiencia más hiriente de haber sido discriminados, un mantenimiento emotivamente duro de la identidad nacional de sus padres, la clase de amigos que tienen, las dificultades especiales para el uso de la lengua, de su contexto local, etc. Todo esto sobre los indicadores en que se apoya el estudio, para afirmar al fin que la integración de los muchachos es hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿por qué es así como es? ¿Qué podría decirse sobre las medidas que sería útil tomar para enmendar las derivas negativas de lo que están empezando a integrarse hacia abajo? El escogerlas supone un diagnóstico más afinado de las causas que ocasionan las eventuales entradas por malos caminos. Y para la teoría de la asimilación segmentada hay unas pocas variables como troncales, las tenéis a la izquierda, que están detrás de la orientación que toman esos distintos procesos de integración de los jóvenes. Lapidariamente, Portes las concreta en tres: el contexto de recepción con que se encontraron sus progenitores al llegar a España, el capital humano con que dichos progenitores entonces contaban y la calidad de las estructuras familiares en cuyo seno han vivido los jóvenes, pudiendo dentro de él ayudarse a hacer frente a sus dificultades. Según que las derivas hacia mala integración se hayan originado en una u otra de estas circunstancias, serán distintas las medidas que políticamente convendría tomar para evitar la multiplicación de malas integraciones. No hacen falta muchas explicaciones para aclarar lo que estos términos significan. El contexto de recepción es el ambiente con que se encontraron sus padres y todo su colectivo de origen al instalarse en España. Con ello, ponía aquí un ejemplo. Por ejemplo, los marroquíes, si tuviese razón Antonio Izquierdo, se habrían encontrado en España con peor contexto de recepción que los latinoamericanos, y ello llevaría a que se les discriminara más y se les hiciera más desagradable la convivencia, y más aún. En respuesta a ello, su aferrarse a lo marroquí tendería a hacerse más fuerte y a inclinarse a hacer respuesta a ello, su aferrarse y inclinarles a ser descendentes y no ascendentes sus procesos de integración. Porque además su condición de marroquíes podría llevarles a tratar más con otros marroquíes y a hablar peor el español. Así, el modo como se recibió a sus padres, o lo que Portes llama el contexto de su recepción, habría llevado a sus hijos a tener más riesgo de derivar hacia una integración descendente. Con ello paso a la segunda de las variables básicas, que, según Portes, después del contexto de recepción, condicionarían la integración de los hijos de los inmigrantes, el capital humano de sus padres. Y esto requiere menos explicación todavía, porque es completamente obvio que unos padres con alto nivel de formación pueden guiar y ayudar a la buena integración de sus hijos mucho mejor que los padres de los chicos que apenas han pasado de la primaria. Más aún si se tiene en cuenta que con la mejor formación suelen los padres tener más posibilidades económicas y mejor acceso a ambientes sociales ascendentes. Aunque dígase esto entre paréntesis, las muy bajas cualificaciones educativas que mayoritariamente tienen los padres de los muchachos que nuestras muestras han seleccionado como válidamente representativos del total, parecen haberse compensado bastante bien con su voluntad de conseguir para sus hijos lo mejor. Finalmente, la tercera de las variables básicas de las que Portes hace depender la integración ascendente de los chicos y chicas era la de la estructura familiar en que ellos crecen. Y también se comprende que en una familia que funciona bien, los hijos tendrán mejor autoestima y se enfrentarán mejor con las dificultades que se les presenten. Es decir, que aquí lo que se va a tener en cuenta es si las familias son lo que Portes llama familias completas, es decir, con padre y madre,
y las relaciones intergeneracionales. Pero aquí los autores del SILS introducen otra perspectiva que concreta mucho más la cosa y que se habría trabajado con rigor en los Estados Unidos, la de la importancia de las aspiraciones y las expectativas parentales con respecto a la educación de sus hijos. Entendiendo por aspiraciones aquello que se desearía y por expectativas aquello que se piensa realmente que se puede conseguir. Y ello le dan importancia porque habría venido a comprobarse que los logros escolares de los hijos dependerían muy estrechamente de esas aspiraciones y expectativas que los mismos hijos tienen en sus actividades escolares, las cuales, a su vez, se correlacionan con las que sobre ello tienen sus padres. Cuando la familia no está desunida y en ella predominan unas relaciones sanas. Veremos, pues, que en este estudio, para dar cuenta de los logros escolares de los hijos, se examinan sus expectativas y aspiraciones educativas en conexión con las que tienen sus padres y en conexión con el ambiente favorable que crea para estas conexiones la estabilidad e integración de sus situaciones familiares. Resumiendo esta parte, debido sobre todo a la importancia que para el desempeño escolar de los jóvenes tendrían las expectativas y aspiraciones que respecto de él tienen sus padres, en un marco de relaciones familiares sanas, estas relaciones, aspiraciones y expectativas, con el modo de recepción vivido por los progenitores y el nivel de capital humano de estos, constituirían el trío de variables independientes de las que Portes y Rumbaud hacen depender los logros integrativos de sus hijos. Y con ello, bueno, con ello paso entonces ya a decir algo de los resultados, que me imagino que es lo que más interesa. Pongo aquí, no voy a comentar las características de la muestra, pero las podéis ver. La muestra estaba compuesta más o menos igual por hombres y mujeres. La edad media en la primera encuesta eran los 14 años, en la segunda ya eran los 18. Nacidos en España, es decir, lo que estrictamente se suele llamar segunda generación, solo teníamos entonces un 14% en la encuesta original y subió un poquito en la encuesta de seguimiento al 17%. En cuanto a la composición familiar, vemos que casi el 70%, un poco menos, vivían con ambos padres biológicos, pero de todas maneras hay una proporción relativamente alta que más bien eran familias monoparentales. Y esto sobre todo entre latinoamericanos y normalmente con la madre. Luego podéis ver el nivel educativo de la madre y del padre, que generalmente es muy bajo. La gran mayoría tiene menos de universidad, ¿no? Esto simplemente para que podáis ver, la muestra tenía más de 60 nacionalidades. Las que figuran aquí son las más representativas, es decir, las que tenían mayor presencia en la muestra, que más o menos reproduce lo que hay en la población inmigrante. Voy a pasar entonces a hablar primero de los padres, sus aspiraciones comparadas a los de los hijos y algo acerca de los modos de recepción. De pasada acabo de decir que es muy bajo el capital humano traído por los inmigrantes a España, por los padres de los muchachos, y a propósito de ello es interesante comparar este capital en tanto que indicado por el nivel de estudios con que vinieron a España, con las aspiraciones y expectativas que tienen con respecto a los estudios de sus hijos. El nivel de estudios con que vinieron a España se recoge en la tabla que tenéis delante. También podéis ver en las ocupaciones que tienen, pero sobre todo quería
enfatizar el nivel de estudios. Como veis, casi un 40% tiene la secundaria básica o menos, generalmente menos. Es decir, que un porcentaje muy alto. Por tanto, el capital humano se podría decir que es más bien bajo. Lo vemos también en las ocupaciones, ¿no? La gran mayoría tiene ocupaciones o manuales de nivel más bien bajo o con poca o de relativamente poca cualificación. Esto no lo voy a tratar porque no me da tiempo de tratar de todo, aunque bueno, se puede ver aquí cuáles son los determinantes de el estatus ocupacional que tienen los padres, perdón. Y vemos que efectivamente mejora el estatus ocupacional con los años de residencia en España, es mejor cuando los padres tienen un nivel de educación alto, algo de universidad o títulos universitarios, pero en general la única nacionalidad entre las comprobadas aquí que tiene un estatus ocupacional alto va a ser la venezolana, y los chinos figuran entre los altos porque, bueno, dentro de las categorías que hemos utilizado para codificar los resultados, los chinos figuran como empresarios, aunque sean de nivel más bien bajo, ¿no? Y por tanto, pues salen altos en esta. Pero antes no lo hemos visto, pero los chinos en general, los padres, tienen un nivel educativo muy bajo también. Dicho esto, ¿cuáles son las aspiraciones que tienen los padres para el nivel educativo de sus hijos? Aquí se pueden ver, ¿no? En general son muy altas esas expectativas. Y si las comparamos con las de los hijos, son más altas las de los padres que los de los hijos. Y esto va a ser importante porque las aspiraciones que tengan los padres influyen mucho en las de los hijos. Pero influyen todavía más las expectativas, es decir, lo que piensan que realmente van a conseguir. Y vemos que las expectativas bajan. Es decir, porque, ¿qué quiere decir eso? Que piensan que, aunque desearían que los hijos pudieran tener un nivel de estudios, no van a tener, por los motivos que sean, las oportunidades para poderlo conseguir. Los hijos, como veis, tienen unas expectativas bastante bajas. En la primera encuesta, aquí estoy comparando con lo de los 2008. Más adelante veremos que esas expectativas suben en 2012. Entonces, aspiraciones muy altas de los padres, también altas de los hijos, aunque menos, y expectativas bastante más bajas, tanto de padres como de hijos. Son muy interesantes estas cifras, que ya de por sí, aún sin tener en cuenta el aparato teórico con que las maneja e interpreta nuestro estudio, nos presentan a unas familias y a unos jóvenes que miran con optimismo y con cierta medida de realismo a las trayectorias que pueden seguir en nuestra sociedad. Unas posturas que se reflejan en el grado de implicación de los padres en la vida escolar de los hijos. A esta ILSEC le conseguía una gran importancia y para concretarla utilizó 4 indicadores que podéis ver allí. El que los padres o madres hablaran con los hijos acerca de lo que pasaba cotidianamente en la escuela, el que les ayudaran con los deberes, el que hablaran con ellos acerca de los estudios que deseaban cursar después de la enseñanza obligatoria y el que asistieran a las reuniones de padres en la escuela. A los padres y madres se les preguntó si nunca hacían esto con sus hijos, si lo hacían raras veces, algunas o casi siempre. Con las respuestas obtenidas se construyó una medida sintética a la que hemos llamado Índice de Implicación Escolar de los Padres. Luego
Teniendo en cuenta que 4 es el valor más alto y 1 el más bajo, esto no figura en la diapositiva. La media de implicación escolar de los padres en Madrid sería 3,29, es decir, por debajo de 4, y la mediana 3,5. En Barcelona, la implicación escolar de los padres es algo menor. La media es 3,05 y la mediana 3,25. Esto tiene su explicación. Aquí no hemos mostrado las diferencias en los componentes de la muestra en Madrid y Barcelona, pero en Madrid hay mucho más latinoamericano, mientras que en Barcelona vamos a encontrar mucho más pakistaníes, más marroquíes, etcétera, que van a tener más dificultades con la lengua, etcétera, y por tanto se podrán implicar menos. En cualquiera de los casos, estas cifras significan un grado de implicación relativamente alto, al contrario de lo que suele decirse cuando solamente se tiene en cuenta la asistencia de padres o madres inmigrados a las reuniones de padres de alumnos. Y es que, según nuestros datos, la frecuencia con la que los padres hablan con sus hijos de lo que ocurre en la escuela sería más bien alta, así como la frecuencia con la que hablan con ellos sobre lo que estudiarían al terminar la ESO. En ambos casos, sin embargo, sorprende la gran discrepancia entre Madrid y Barcelona, siendo mucho más frecuente estas conductas en Madrid que en Barcelona, probablemente por la explicación que he dado antes. La asistencia asidua a las reuniones de padres en la escuela, por el contrario, es similar en ambas ciudades y se produce con más frecuencia de la que cabría esperar, dada la clase de horarios laborales con que frecuentemente trabajan los padres inmigrantes. En cambio, se observa que la ayuda con los deberes es mucho más escasa. Así resulta que el 40% de los padres y el 50% de las madres dice que no les ayuda nunca o casi nunca. Las diferencias entre Madrid y Barcelona aquí tampoco son importantes. Evidentemente, esta parte se explica por el bajo nivel educativo de los padres, ¿no? Pues no pueden ayudar, aunque se impliquen en preguntarles, luego realmente no pueden ayudarles con las tareas, ¿no? También porque no tienen tiempo, pero en gran parte porque no tienen la formación para ello. En conclusión, al menos por lo que ellos aducen, una gran mayoría de los progenitores se implican en lo tocante a la educación escolar de sus hijos, sobre todo en lo que se refiere a hablar con ellos sobre su actividad en la escuela y su futuro educativo. Donde esta implicación disminuye es en la ayuda que les prestan para hacer los deberes, lo que, bueno, ya lo decía. Esta alta implicación de los padres en la vida escolar de sus hijos nos diría mucho sobre sus empeños por darles un buen futuro y con lo que antes mencioné sobre el nivel educativo de los padres, cubre elementalmente lo que el estudio ha querido aportar sobre 2 de los 3 factores que, según la teoría de Portes, condicionarían más básicamente la integración de los hijos de los inmigrantes: el capital humano de sus padres y las buenas relaciones intrafamiliares en que los hijos crecen. Paso a detallar algunos detalles aportados por el estudio acerca de tercero de los factores, el relativo al modo de recepción con que se encontró la familia cuando llegó. A propósito de ello, sabemos que hay 2 factores, entre otros, que influyen en los modos de acoger a las migraciones en todos los países. Por una parte, el conjunto de estereotipos respecto a las etnias, religiones, culturas o naciones que suelen impregnar a amplios sectores de las poblaciones de todas las sociedades receptoras y que llevan a considerar bienvenidos a unos inmigrantes y a discriminar a otros. Por otra parte, las legislaciones de los países receptores que categorizan, podríamos decirlo, como intrusos a los que llegan saltándose los trámites y las autorizaciones que imponen los gobiernos a la inmigración. En el caso de España, era de suponer que se podrían producir, por razón de los citados estereotipos, discriminaciones negativas en los modos de recepción de los inmigrantes, marcados por rasgos fenotípicos diferentes de los del común de la población española o por peculiaridades religioso-culturales que les pudiesen impedir una interacción normal con los nativos.
Conviene recordarlo aquí por su relación con todo lo que ha condicionado los resultados del estudio. Primero, el gran número de nacionalidades que componen el flujo de la inmigración a España y también la gran diversidad de estos flujos en cuanto a las características que pueden señalarse como decisivas para favorecer o dificultar la integración. Creo que no tengo que nombrarlos, todos los tenemos presentes. El otro indicador que usa ISEC de la calidad del contexto de recepción de los inmigrantes es el de la situación administrativa en España. Y es que, naturalmente, los inmigrantes que tienen un estatus administrativo correcto, sobre todo si han conseguido la nacionalidad española, parten de una posición mucho más sólida a la hora de defender sus derechos y crear sus negocios. Y como para adquirir la nacionalidad no se exige el mismo número de años a los inmigrantes de las distintas nacionalidades, es claro que la posibilidad de lograrla tempranamente puede considerarse como un indicador de haber tenido mejor contexto de recepción y de poseer mejores perspectivas de futuro. Y así ocurre, puesto que de los progenitores de los jóvenes encuestados en ILSEC no habría obtenido la nacionalidad española sino un tercio, aunque por término medio llevaban en España 10 años cuando se les entrevistó, probablemente porque muchos estuvieron bastante tiempo irregularmente. El resto estaba en diversas situaciones temporales, desde la de esperar el permiso de residencia hasta la de irregularidad. En resumen, he recordado que según nuestro trabajo, y como era de temer, es más bien escaso lo que el capital humano de sus padres puede aportar a los hijos de los inmigrantes para su integración, pero que en cambio les pueden aportar mucho las altas expectativas educacionales con que sus padres apoyan sus estudios en el marco de unas relaciones familiares sanas y, en fin, que son muy variadas. Voy a correr porque si no, que son muy variadas las heridas que han podido dejar en ellos las dificultades más o menos grandes de sus respectivos contextos de recepción. Sobre este trasfondo van a construir chicos y chicas su propia integración. Entro en ello. Una vez que he subrayado las altas aspiraciones con que miran los padres inmigrantes a la educación de sus hijos y el apoyo que les prestan, así también como las heridas que podrían haber causado a los chicos unos modos discriminatorios y humillantes de recepción, teníamos que preguntarnos cómo ven las cosas los chicos mismos, si han llegado a considerar como suyo el país en que están o se sienten pertenecer al país de sus padres, si se han sentido discriminados hasta el punto de considerarse como distintos de sus compañeros de colegio hijos de nativos, cómo se valoran a sí mismos. En cuanto a si se consideran españoles o de la nacionalidad de origen de sus padres, podéis verlo ahí, nuestro estudio ha querido aclararlo por la importancia social que en algunos contextos, como en Francia o Inglaterra, por ejemplo, ha adquirido la cosa para canalizar revueltas y violencias étnicas juveniles, delatoras de fracasos totales en la integración. ¿Podría pasar eso entre nosotros? Pues las cifras que nosotros hemos recogido dejan la cosa un tanto en el aire, porque resulta que llegarían como a la mitad los que retienen la conciencia de no ser españoles. Esto en la encuesta de 2012. Un poquito más las mujeres que los jóvenes. Aunque dos cosas relativizan fuertemente estas cifras. Primero, el hecho de que la inmigración en España es muy reciente y por hecho muchos, la gran mayoría de los hijos de inmigrantes han nacido fuera de España y de hecho en las regresiones que hemos hecho luego se muestra que el tiempo en España es una de las condiciones básicas para poder, para ir adquiriendo ese sentimiento de pertenencia y de autoidentidad española, ¿no? Y es que según ellos, el sentirse españoles de los nacidos fuera, entonces además lo demuestra el estudio que el tiempo va a marcar. Es decir, habría aumentado desde la encuesta de 2008 a la encuesta de 2012 casi el doble de los que antes se habían autoidentificado como españoles, ahora se va a identificar como tal. En cuanto a las experiencias de discriminación que van a vivir, lo salto porque,
esto quizás es lo más sorprendente de todo. Parecería que esas experiencias no han sido fuertes ni traumáticas. Se les preguntó si en los últimos 3 años se habían sentido rechazados o discriminados. Esto en la encuesta de 2012. De hecho, veis que prácticamente solo un 5% dice haber sentido discriminado, mucho o bastante. Y si miráis abajo la muestra de nativos, son casi más los españoles que se han sentido discriminados. ¿Por qué? Porque probablemente no interpretan la discriminación en relación directa con su origen racial o su origen étnico, sino con que pues a lo mejor son gorditos, tienen gafas, esas cosas, y entonces pues eso lo viven igual los chicos españoles que los hijos de los inmigrantes, ¿no? Y no me detengo en ello porque me van pasando papelitos y pronto me van a pasar más. Como he ido para atrás, no. Como he adelantado, voy a referirme ahora a la autovaloración o autoestima de los hijos de los inmigrantes, y esto por una razón. Y es que podría ocurrir que, a pesar de no haber vivido muchas experiencias discriminatorias que les rebajaran, ellos mismos tal vez podrían rebajarse, dejándose llevar por sentimientos de inferioridad. En Europa Occidental, por ejemplo, la deliberada adopción de denominaciones peyorativas para la autoidentificación reflejaría este mismo proceso, como es, por ejemplo, el caso de los argelinos en Francia que se han autodenominado Birds, ¿no? Ocurriendo muchas más veces lo mismo en Estados Unidos con diversos colectivos hispanos, ¿no? El llamarse latino o etcétera. En España no parece que pase así. Los que se sienten españoles sin inferioridad, y a los que se identifican como nacionales del país de origen de sus familias, eso no les arruinaría su autovaloración o autoestima. Habría probablemente excepciones que no entran en nuestra muestra, ¿no? De hecho, sabemos que las bandas latinas, ahí tiene mucho que ver la autoadopción de esa identidad latina. Claro que no es la identidad del país de origen, sino como una paraidentidad que adoptan como defensa de su propia autoestima, ¿no? Nuestro estudio, de todas maneras, habría querido comprobarlo y utilizó entonces la escala de Rosenberg para medir la autoestima de los chicos. Vemos entonces que en una escala de 1 a 4, la media para toda la muestra fue de 2,97, lo que sugiere un nivel moderadamente alto. Y lo interesante es que no varió apenas por nacionalidades o lugar de nacimiento, ni fue en Madrid apenas diferente de lo encontrado en Barcelona, aunque de paso pudo confirmarse 3 puntos de no pequeña importancia: la estrecha relación entre autoestima y buenas relaciones padres-hijos, la constante inferioridad en autoestima de las chicas por comparación con los chicos y el paulatino avance en autoestima de los hijos de inmigrantes, leído en la comparación de los datos de 2008 y 2012. Para terminar este punto, bueno, sí, bueno, lo de las relaciones intergeneracionales que pongo aquí. Bueno, no voy a entrar mucho en ello porque quiero llegar a lo de la escuela, que es lo último. Se hizo un índice compuesto de varias preguntas del cuestionario. Por ejemplo, se les tenían que puntuar la afirmación "mis padres no me valoran mucho" o "mis padres no se interesan mucho por lo que digo", etcétera. Con eso se construyó un índice de relaciones intergeneracionales. Pues bien, la puntuación media en la encuesta de 2012 fue de 3,1, lo cual indica un perfil positivo en esta medida de integración.
existe una diferencia significativa a favor de los varones, tanto en la muestra de seguimiento como en la de reemplazo. Por otra parte, los residentes en Madrid tienen una puntuación ligeramente mejor. En términos absolutos, ninguna de las diferencias es considerable. Las puntuaciones en este índice para las dos muestras de hijos de inmigrantes son casi idénticas a las encontradas entre jóvenes hijos de padres nativos, lo que apuntaría a la similitud entre ambos universos. De todas maneras, hay aquí algún rasgo interesante que creo que no muestro. Sí, si veis aquí los determinantes de las relaciones intergeneracionales, los nacidos en España tienen peor relación con sus padres que los de fuera. Probablemente esto se puede entender porque el choque cultural será mayor entre los que han sido socializados aquí prácticamente desde niños que con los otros, ¿no? Veis por otro lado también que las percepciones de discriminación de niños pues también influyen luego en esas relaciones intergeneracionales. Las relaciones intergeneracionales, aunque no voy a entrar en ello, luego se mostrarán muy importantes en todo, en las percepciones de discriminación, en la autoestima, pero también en los logros escolares, ¿no? Y con esto voy a pasar a los logros escolares, porque realmente, como decía antes, este es, digamos, el objetivo de la integración, ¿no? Ver cómo se van a desempeñar ahí, porque se supone que unos buenos resultados escolares son los que les pueden llevar a situarse mejor en la sociedad, ¿no? No podemos pasar por alto el hecho de que los muchachos, por muy preparados que estén psicológicamente para integrarse bien por su evolución identitaria, por no ser inferiores a otros, ni carecer de un buen trasfondo de relaciones intergeneracionales, de todas maneras necesitan unos recursos objetivos para lograr que sus capacidades y pretensiones enlacen bien con la realidad del país en que están. Y es que si carecen de esas capacidades se encontrarán sin un futuro claro para orientarse hacia un empleo y una posición social digna. Bueno, en el mundo de hoy sabemos que evidentemente para esos recursos se obtienen en la escuela. En nuestro estudio, por tanto, se le va a dar especial importancia a esto, aunque no voy a hablar mucho no voy a poder contar todo sobre lo que ello. Y nos preguntamos si los logros educacionales de los hijos van a ponerles en pie de igualdad con los hijos de nativos o no, y de qué factores podrá depender esta posibilidad. Lo primero que se indagó fue si abandonaban prematuramente los estudios. Evidentemente, al ser longitudinal la muestra, hemos podido ver cuántos continúan de la muestra original, ¿no? Y lo que hemos visto es que es muy alta la proporción de los que continúan. Evidentemente se podría decir que esto tiene que ver con la crisis, ¿no? Porque es mucho más alto de lo que se podría esperar y de lo que estaba ocurriendo hasta ahora. También sabemos que eso está ocurriendo también entre los hijos de nativos, digamos, que está disminuyendo el abandono escolar. Pero aquí aparece como muy alto los que siguen matriculados. Vemos, eso sí, que hay diferencias y los que menos matriculación tienen o los que menos continúan en los estudios son los chinos, como veis aquí. Casi más de un 30% de los chinos no sigue, y también una proporción relativamente alta de los dominicanos, ¿no? Eso tiene su explicación. Los chinos van a abandonar antes. Sí, los chinos, ese alto abandono de su escolar refleja en realidad la apuesta empresarial de sus padres como camino alternativo de movilidad ascendente. Eso lo vemos en otras preguntas, que estos tienen claramente interiorizado que lo que ellos quieren no es continuar con los estudios, no es ser profesionales en la clase, sino poner su negocio, ¿no?
En parte también el mayor nivel, bueno, esto lo dejo. Y ya acabo, prácticamente. Me voy saltando cosas. Bueno, aquí podéis ver, eso sí, que siempre son las mujeres las que vamos a ver, tanto en permanencia en la escuela como luego en sus logros, las que van por arriba de los varones, aunque hemos visto que en autoestima, en cambio, son las que están por debajo, ¿no? No entro mucho en lo del tipo de enseñanza, simplemente para comentar porque esto es variado. Decíamos antes que más o menos en torno al 15% en conjunto serían los que habían abandonado la escuela. Ahí quizá debería destacar, aparte de los colectivos que he nombrado como los que más abandonan, que una proporción alta de esos que han abandonado sin terminar la ESO, sí, casi un tercio de ellos. Ahora, de los que continúan, vemos que una proporción alta siguen en la ESO, ¿no? Y no tantos en PSPI como podría esperarse, pero bastantes en la ESO. En algunos eso está justificado por las distintas edades de la muestra, pero muchos otros no, y encontramos que más de un tercio, casi un 40% de esos que están todavía en la ESO, realmente están allí más allá de su edad, de la edad que les correspondería, y probablemente repitiendo ya varias veces y luchando por terminar. Eso ya es positivo, por lo menos que estén luchando por terminar, pero implica que allí hay unos problemas, ¿no? A pesar de que estén continuando estudiando. Por eso voy a dar solo otro rasgo de los que también preguntamos en la encuesta, es la nota lo que ellos han manifestado, ¿no? No hemos mirado los expedientes, pero se les preguntó tanto por la nota más alta que habían obtenido en el año anterior como la nota más baja y luego la nota media del curso, ¿no? Pues aquí lo reduzco y como podéis ver la media es en torno a un 6,1, 6,15. No es una cosa muy brillante, ¿no? Pero están aprobando. Y como veis, tampoco es muy distante de los que hemos llamado autóctonos aquí, que es un 6,54. Es decir, que lo que sí muestra el estudio es que efectivamente los hijos de los inmigrantes, con esto se confirma los datos PISA u otra serie de estudios que se han hecho sobre el rendimiento de los hijos, tienen un rendimiento más bajo que el de los nativos. Pero la diferencia no es tan grande como la que aparece en otros estudios. Quizá también eso tiene que ver con las características de la muestra, que como os decía, son aquellos que han llegado antes de los 12 años y por tanto se han socializado aquí. Hay grandes diferencias, lo mismo que antes no lo he remarcado, pero hay diferencias en la autoidentidad entre los nacidos en España, que casi más del 80% se identifica como español, comparado con los nacidos fuera, que solo en la segunda encuesta son del 50%. Aquí también obtienen notas más altas, ¿no? Todavía por debajo de los autóctonos y los de Europa Occidental. En cambio, los que obtienen las puntuaciones más bajas van a ser estas tres nacionalidades que figuran ahí. No hay mucha diferencia entre Barcelona y Madrid. Sí hay más diferencia entre autóctonos y hijos de inmigrantes en estas dos ciudades. Sí vemos diferencias entre hombres y mujeres. Como veis, las mujeres tienen una nota media mucho más alta que la de los varones.
tanto entre nativos como entre hijos de inmigrantes. Y con esto, bueno, prácticamente concluyo. Bueno, algo quería decir acerca de las actitudes hacia el centro de enseñanza, que en general son muy positivas, más positivas los de los hijos de los inmigrantes que las de los nativos. Aquí también es un índice con una puntuación de 1 a 4 y como veis todos están por encima del 3. Es un índice construido también a partir de varias preguntas relacionadas con la… bueno, esto lo hemos visto ya de alguna manera. Que simplemente mostraros esto. Aquí podemos ver la influencia de los padres y de los hijos, tanto sobre el estar matriculados como luego sobre sus notas. Y veis aquí que los factores que pueden pronosticar el que los chicos continúen en la escuela son, por supuesto, y eso siempre se ha dicho, el estatus socioeconómico familiar, ¿no? Estatus más alto, más probabilidad. El conocimiento del español de los hijos, de los padres, porque ellos, si saben la lengua bien, van a poderles ayudar mejor, ¿no? Pero influyen sobre todo las expectativas, como podéis ver. Y en cuanto a los hijos, ¿qué es lo que influye? Influye, lo de la edad, aquí no vale la pena tenerlo en cuenta, ni el curso escolar, pero como veis lo que influye sobre todo son las expectativas educativas. Y luego los chinos, porque efectivamente los chinos serán los que antes abandonan, pero los que continúan son los que dan mejores resultados. Pero aquí podemos ver la importancia de las aspiraciones y las expectativas de los padres. Sí, en las notas. Y lo mismo podemos verlo en relación con las notas. ¿Qué es lo que más va a importar de los padres? Las expectativas. Aquí solo se incluyen aquellos factores o variables que son significativas. Se probaron muchas otras, ¿no? Pero de los hijos, en las notas sí que influyen otras cosas, no solo las expectativas casi de lo que más, pero la autoestima va a influir también, por supuesto, el conocimiento del español. El ser varón influye negativamente, ya hemos visto que tienen peores resultados que las mujeres, y ser chino también. Bueno, y con esto termino. No he dicho nada sobre la adaptación problemática, el ir hacia abajo. Solo digo algo sobre esto. Déjame decir solo algo sobre esto. Sobre esto también se calculó un índice. Se preguntaron una serie de preguntas que se hicieron también en el SILS, ¿no? Que tenían que ver con, si tienen hijos antes de los 18 años, si están en paro, si han abandonado la escuela, si han estado en la cárcel o en instituciones de menores. Todo esto se preguntaba. Bueno, en realidad en España de momento registran muy poquitos comparado el porcentaje de los que en el índice construido con estas preguntas se registró. Es muy bajo el nivel de los que se podría decir que estarían en una adaptación problemática o en riesgo de lo que llamaríamos un descenso, ¿no? Los chinos son los que menos probabilidad tienen de experimentar cualquiera de los síntomas de adaptación problemática. En cambio, los dominicanos los que más, ¿eh? Por supuesto, tiene que ver también con haber llegado a España a una edad tardía. En la prevención de estos síntomas, ¿qué cosas influyen? Pues los mismos variables que hemos dicho antes. Evidentemente el estatus socioeconómico de los padres, pero también el crecer con ambos padres y el tener buenas relaciones. La mayor autoestima y, bueno, prácticamente no más. Y con eso termino. Sí, bueno, no digo la conclusión porque si no ya
creo que la conclusión la podéis sacar vosotros. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.